Bien, bueno, seguimos en esta serie de Santiago, titulada Santiago, la práctica de la fe verdadera, la práctica de la fe verdadera. Y estamos en este día por repasar los primeros 13 versículos del capítulo 2 de Santiago, con el tema del mensaje, o el título del mensaje es Libres para amar y hacer misericordia. Libres para amar y hacer misericordia. Y vamos a estar, como ya dije, yendo a través de los primeros 13 versículos del capítulo 2 de Santiago, y el bosquejo básicamente del versículo 1 al 4 vamos a estar viendo el favoritismo y cómo este identifica a aquellos que juzgan malmente o que juzgan con maldad. Luego también vamos a ir a los versículos 5 al 9, donde vamos a ver cómo el amor es el que identifica al que obra bien. El amor identifica al que obra bien. Y finalmente vamos a terminar con los versículos 10 al 13, viendo cómo el favoritismo restringe la misericordia. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de favoritismos. Vamos a estar hablando de prejuicios, vamos a estar hablando de aquellas cosas que no deben de caracterizar al cristiano, y hablando también de aquellas cosas que deben de caracterizar al cristiano. Así es que vamos a orar. Dios eterno, te damos a ti el honor y la gloria. Gracias te damos por el tiempo de alabanza, Señor, en el cual, Padre, hemos cantado, y esperamos, Señor, que tú hayas también moldeado voluntades, decisiones, planes en nuestras vidas. Señor, hemos cantado a ese Dios que es grande, inmensamente poderoso, que reina sobre nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, que ahora nos podamos sentar a tus pies, mientras que escuchamos tu palabra, Señor. Mientras que ministres a nuestras vidas de una manera como solamente tú lo puedes hacer. Queremos, Señor, ser moldeados, queremos crecer, queremos que tú, Señor, nos ayudes a modelar, a vivir, a obrar la vida cristiana de la manera como tú nos instruyes en tu palabra. Muchas personas se dicen ser cristianos. Muchas personas profesan tener fe en Jesús. Pero queremos, Señor, que nuestras obras sigan lo que profesamos ser. Que nuestras obras confirmen, Padre, que nosotros somos tus hijos. Así es que habla nuestras vidas, moldea nuestras intenciones, corrige nuestras actitudes. Para tu gloria lo pedimos, Señor. Para el bien de tu iglesia y para la gloria también de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hay personas que posiblemente cuando yo le dé esta descripción usted va a pensar, yo conozco a una persona así. Personas que parecieran que caminan sobre el aire. Personas que a veces tienen cuellos que no les funcionan porque no voltean a verte, sino que no pueden mover la cabeza para un lado ni para el otro. A veces te miran por debajo de ellos. No voltean ni agachan la cabeza para hablarte. Una cosa que a mí me gusta cuando yo hablo con mi esposa me gusta que ella me mire a mí. A veces yo me he encontrado que yo no la estoy mirando a ella cuando ella me está hablando a mí. Y pues es esa conexión de vista para mí es importante cuando estás hablando con una persona. Imagínense que de repente usted esté platicando con alguien y esa persona ni siquiera voltea a mirarla, ¿verdad? ¿Conoce a alguien así? Alguien que mira por encima de las demás personas. Alguien que actúa como que si fuera superior a las demás personas. Pero nos hemos mirado al espejo. En esta mañana la palabra del Señor debe ser un espejo que mire hacia nuestros interiores. Que mire hacia nuestros corazones. Que mire hacia nuestras mentes, nuestros pensamientos. ¿Será que en nuestras vidas también hay prejuicios?
¿Será que nosotros también miramos a otras personas como por debajo de nosotros? En una ocasión, una enfermera, yo sé, mi hija es enfermera, pero yo trabajé como más de 20 años en la industria médica, conocí a muchas enfermeras, así es que no vayan a pensar en una persona específica. Una enfermera una vez me dijo, entré a un cuarto y noté que había prejuicios en mi vida. Porque típicamente platico más con las personas. Les pregunto sobre sus vidas mientras que estoy acomodando todo lo que tengo que acomodar y ponerle lo que le tengo que poner al paciente, y estoy platicando con ellos. Y noté que cuando entré con este paciente específico, simplemente fui muy corto con mis palabras. Fue muy cortante con sus palabras. Y dice, noté que en mi vida había prejuicios. Todos, hermanos, si hemos de ser honestos, tenemos prejuicios. Hemos tenido prejuicios. Hemos actuado con favoritismos. Y el favoritismo, hermano, el prejuicio son cosas que a Dios no le agradan. El prejuicio, hermano, es una opinión o valoración generalmente negativa, que se forma de manera anticipada y sin tener conocimiento real o suficiente sobre una persona. Cuando juzgamos a una persona simplemente por cómo se mira, simplemente por eso empezamos a formar un juicio sobre la persona y a empezar a distinguir a esa persona de una manera negativa. El prejuicio, hermanos, no debe de existir en el cristiano. El favoritismo no debe de ser algo que caracterice al cristiano. Vamos a ir a los versículos 1 al 4, hermanos, en el que vemos el favoritismo, cómo éste identifica al que juzga mal. Y lea conmigo en el primer versículo, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un lugar, en un buen lugar. Y al pobre dicen: tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermano, Santiago nos recuerda que él está hablando aquí a hermanos, personas que han sido redimidas por la sangre de Jesús, que han profesado tener fe en Jesús. Hermanos míos, les dice. Les está hablando a creyentes, profesantes de la fe en Jesucristo. Los creyentes, hermanos, viven la fe en Jesús solamente, como dice aquí este pasaje. Y de ser así, hermanos, se hace sin practicar el favoritismo. Cuando uno tiene favoritismo, cuando actúa con favoritismo, eso va en contra de lo que nosotros profesamos que somos cristianos. El favoritismo es indicativo, hermanos, de un desprecio. Y dice Santiago: hermanos míos. Hermanos, si Santiago está escribiendo algo así, es porque pasaban estas cosas dentro de la congregación. Y la congregación de antaño, de hace miles de años, sigue siendo las mismas congregaciones de hoy en día, que tenemos que ser estimulados, animados, corregidos por la palabra del Señor. Nosotros tenemos favoritismos, a veces actuamos con favoritismo. Y esta palabra, hermanos, de favoritismo viene de la palabra prosopolapasía. Y esto es la falta, es una falta, hermanos. Este favoritismo es una falta delante de Dios. Es la falta de quien el tener que omitir un juicio se deja influir por las circunstancias externas de la persona, en lugar de por sus méritos intrínsecos. Y por ello prefiere, por considerarlo más digno, a alguien rico, de alto linaje o poderoso, frente a otro que carece de tales cualidades.
¿Ha hecho usted esto en alguna ocasión? Que mirar a una persona que se viste mejor que otra, pensar que esa persona que se viste mejor es mejor que esa persona que no se viste tan bien, de acuerdo a su juicio. Si examinamos la definición, hermano, nos damos cuenta de la contrariedad que hay entre el favoritismo y alguien que dice ser cristiano. Alguien que hace con favoritismo, hermano, que juzga con este favoritismo, considera solamente lo superficial, lo que se mira por fuera. Y lo considera más importante que lo que está por dentro. Esto no es como Dios mira, hermanos. Esto no es como Dios mira. Dios mira adentro. Dios mira donde está el corazón. Esto es lo que describe, hermanos, a un cristiano cuando se parece a Dios. Deuteronomio 10:17 dice: porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Si el Señor juzgara por nuestro aspecto físico, por lo exterior de nuestras vidas, quiero que te hagas esta pregunta en este momento: ¿me habría escogido a mí? ¿Me habría escogido Dios a mí? Nosotros debemos de ser como Él. Un ser que no hace acepción de personas. Santiago da un ejemplo, hermanos, que es muy probable también que sucedía entre los lectores. Dice: si entran dos, uno bien vestido y con alhajas y el otro mal vestido y sucio, el bien vestido lo van a tratar mejor, lo tratan mejor. En la cultura, hermanos, del tiempo debemos de reconocer que una persona era valorada de acuerdo al estatus social que tenía. En ese imperio romano del tiempo, la riqueza identificaba o le daba el valor a la persona, su riqueza, sus posesiones. Y por ende los pobres eran despreciados y eran relegados a un lugar de desprecio. Esa actitud, hermanos, se filtraba dentro de la iglesia. Hermanos, y si vemos la palabra del Señor, hemos estudiado la palabra del Señor, nos damos cuenta que en las cartas del apóstol Pablo, y la que se me viene más a la mente porque la hemos estado estudiando en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, la iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia que había sido altamente influenciada por la cultura. La cultura del tiempo se había infiltrado dentro de la iglesia. Hermanos, las personas que están fuera pueden hacer favoritismo y ellos no se duelen, no tienen remordimiento, quizás ni siquiera saben que están pecando en contra de Dios. A lo mejor simplemente es la manera como ellos actúan, pero Santiago dice: esto no es la manera como un cristiano ha de comportarse. No hemos de ejercer nuestra fe en Jesucristo con favoritismos. Santiago le hace una pregunta confrontadora a estos hermanos que están dispersos en todo el imperio romano. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Pregunta Santiago. Cuando los hermanos actúan así, están actuando con favoritismo, están actuando con desprecio. Hermanos, y con el pecado de favoritismo se han convertido en hacedores de maldad. No están obrando como Dios es, no están obrando como Dios quiere, juzgan con superficialidad y también viven con superficialidad. Y muchas veces el interior de estas mismas personas que así viven y que juzgan con favoritismos están carentes de la vida misma, hermanos. Hermanos, el favoritismo es una calle de dos vías. Una vía que va para allá y otra vía que viene. Es como el racismo también, hermanos. Hay personas que piensan que el racismo nada más es cuando una persona blanca menosprecia a una persona de color. Pero también hay personas de color que menosprecian a personas blancas por ser blancas.
Eso también es racismo. El favoritismo va de las dos maneras. Hay también, como hay ricos que menosprecian a los pobres, o personas que menosprecian a una persona simplemente por ser pobre, también hay personas que menosprecian a las otras personas que son con un buen estatus social, digamos. Y debemos de cuidar eso, hermanos. También no hacer favoritismo. Si nosotros decimos que nunca hemos actuado con favoritismo, creo que estamos mintiendo. Tendemos a catalogar a las personas por su aspecto, por cómo visten, por cómo se miran, qué tan altos son o qué tan bajitos son, qué tipo de casa tienen, qué tipo de carro manejan. Y una nota de advertencia, hermanos, es para nosotros que tampoco debemos de vivir vidas de víctimas tampoco. Que a mí me miraron menos porque no manejo un carro tal o porque he visto tal. A mí me sirvieron menos, a mí no me dan la oportunidad porque, y usted póngale ahí lo demás. El favoritismo identifica al que juzga con maldad. Y a ese lo juzgará Dios. Debes de identificar cómo juzgas con desprecio en tu vida. Pero así como el favoritismo, hermanos, identifica al que obra mal, también el amor identifica al que obra bien. Leamos cómo el amor identifica al que obra bien en Santiago 2, 5 al 8. Hermanos míos, escuchen, dice Santiago. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las escrituras o a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Otra vez, hermanos, Santiago vemos que está apelando a los hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? Ay, caray, me dio miedo la respuesta. ¿Cuántos son hermanos aquí? Amén. Pablo está apelando a los hermanos, hermanos. De los impíos podemos esperar cualquier cosa, pero de los hermanos no debemos de esperar tales actitudes. Se espera algo diferente. Nos llamamos hermanos y Santiago les dice, escuchen. Esos pobres que ustedes han menospreciado, Dios los trata diferente que ustedes. Esos pobres que ustedes menosprecian, Dios los trata con valor. Dios los ha escogido a ellos y ellos en realidad son ricos por medio del amor que ellos tienen a Dios. Ellos han sido escogidos por Dios. ¿Se recuerda que hace unos domingos en el versículo 18 estuvimos nada más en ese versículo 18 y vimos cómo la palabra nos enseña y Santiago les decía a estos hermanos que Dios los había escogido a ellos por el mero o el puro ejercicio de su voluntad? Fue Dios el que escoge a las personas, sean ricos, sean pobres, sean altos, sean bajitos, sean atléticos o no. Es Dios el que escoge en el puro ejercicio de su voluntad. Hermanos, y es el amor que hace la diferencia y es el amor que debe hacer la diferencia en el creyente. Nos llamamos hermanos, hermano fulano de tal. Hay personas que no conocen los nombres de las otras personas, pero por lo menos tienen una salida de escape. Le dicen hermano. La hermanita aquella que venía de color etcétera con florecitas en su vestido. El hermano aquel que no tiene cabello, que tiene 3 cabitos y se peina. Aquí qué bueno que no hay, ¿verdad? Qué bueno que aquí no hay. Identificamos a las personas por cómo se miran a veces porque no sabemos sus nombres y les decimos hermanos. Pero hay personas que dicen, no, a mí no me gusta hermanear a las personas. Conozcas el nombre, hermanos, pero no hay ningún problema con decir hermano Raúl, hermana Judith, hermano fulano y etcétera.
Es nuestro hermano, somos familia en Cristo. Cristo nos une a nosotros. Incluso Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 4, 7 y 8, amados, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Voltea a la persona que está a su lado y dígale que lo ama o que la ama. Voltea a otra persona que no es un cónyuge y dígale, le amo. Hay personas que acostumbran decir, te amo, y como para calificar el amor y como para que crear un poquito de así como de distancia, no vaya a ser que vaya a malentender la persona. Te amo en el amor del Señor. Yo decía eso cuando estaba en la iglesia Pentecostés, hermano. Yo decía, te amo y en el amor del Señor. No, hermanos, el amor que tengo viene del Señor. No hay amor en nuestras vidas que no haya venido del Señor. Yo puedo mirar a mi hermano Gabriel y decir, hermano Gabriel, lo amo. Yo puedo mirar a mi hermano Alberto y decir, hermano Alberto, te amo. Ahí cambió un poquito de edad porque le tengo como un poquito más, le he pedido el respeto a Alberto y por eso le dije te, le y te. No, no es cierto. Pero son mis hermanos. La persona que está al lado de usted es su hermano. Y la palabra del Señor nos dice que amemos a nuestros hermanos, que nos amemos unos a otros, porque eso es lo que nos identifica a nosotros como creyentes, como hermanos. ¿Que acaso usted como padre no busca que sus hijos se amen? ¿Que acaso no le duele a usted cuando de repente sus hijos pelean entre sí, argumentan entre sí? Y no me diga que en su familia no pasa, porque en la mía pasa y pasan todas las familias. Y pasó cuando yo estaba pequeño y estaba en casa con mis hermanos. Eso no honra a nuestros padres. Y el no amarnos no honra a nuestro Padre Celestial. Debemos de amarnos porque Él es amor. Hermanos, Dios siempre tuvo un lugar de cuidado para el pobre y su mandamiento siempre fue en cuidado del pobre desde el principio. Lo leía el hermano al comienzo del servicio, de Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Quiero que lo repasemos de nuevo. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Continúa el 9 diciendo, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. El versículo 10 dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, con liberalidad, con generosidad, abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Eso es parte de la ley, hermanos, de la ley del Antiguo Testamento. Y esto en el Nuevo Pacto se manifiesta como amor, como ese amor que caracteriza al que es un hijo de Dios y trata con amor especialmente a sus hermanos. Especialmente a sus hermanos. Pero encontramos, hermanos, a Santiago corrigiendo actitudes de favoritismo dentro de la congregación, actitudes que menospreciaban al pobre, y vemos que los hermanos estaban actuando como los ricos incrédulos que igualmente los menospreciaban a los pobres.
Y Proverbios 21:13 nos dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Hermanos míos, dice Santiago. Hermanos, en el tiempo de Santiago, en el tiempo que Santiago escribe esta carta, los ricos disfrutaban de un poder influyente políticamente y en los tribunales. La política estaba corrompida. Qué bueno que hoy día ya no es lo mismo. Los tribunales estaban corrompidos con el dinero. Qué bueno que hoy día ya no es lo mismo. Lo digo con sarcasmo, obviamente. Pero el poder de los ricos influenciaba, hermanos, a los tribunales, a que los tribunales se corrompieran e injustamente enjuiciaran a los pobres y se abusara de ellos a favor de los ricos. No sé, usted habrá escuchado algún testimonio así en algún lado, que de repente una persona comete un crimen, hasta asesina a una persona y sale en un mes. Cuando habían todas las pruebas en su contra, cuando no había ninguna duda que esa persona había hecho lo que se le acusaba de hacer, pero como el dinero ha sido un instrumento de corrupción, han salido libres. La iglesia es diferente, hermanos. La iglesia debe ser diferente. Dentro de la iglesia no debe de haber favoritismo, el favoritismo que caracteriza a los que están afuera. La iglesia tiene que ser diferente. Tiene que vestir sus vestiduras blancas, sin mancha. Santiago, hermanos, cuestiona a la iglesia que por su favoritismo a los ricos y dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Los ricos blasfeman ese nombre y ustedes están favoreciendo a esos ricos que blasfeman ese nombre. Es contrario a lo que ustedes deberían de estar haciendo, dice Santiago. Cuando dice si en verdad, esto, hermanos, da la idea de decir ya que ustedes cumplen la ley real, como dice la escritura, ya que ustedes lo hacen, entonces Santiago los manda a examinarse. Hacen el bien cumpliendo la ley real conforme a la escritura. La ley real quiere decir la ley máxima que reina sobre toda ley. Si en verdad o ya que ustedes hacen o cumplen la ley real, entonces amen a su prójimo como a ustedes mismos. Bueno, ¿cuántos de ustedes les gusta cuando son despreciados? Cuando una persona tiene una actitud de desdén en contra de usted. Amén. No nos gusta eso, hermanos. No nos gusta. Somos buenos para defender nuestros derechos, ¿verdad que sí? Me acordé de algo que pasó ayer en la carretera. El orgullo en nuestras vidas nos hace defendernos. No crea que me peleé con alguien en la carretera, ¿eh? No se vaya su imaginación tan lejos. Pero a nosotros no nos gusta el desprecio y el menosprecio hacia nosotros. Y este es el recordatorio de Santiago, hermanos. Ustedes dicen ser creyentes y seguir la ley de Dios. Entonces no hagan con el pobre de la manera como a ustedes no les gustaría que les hicieran a ustedes. Recordamos, hermanos, que cuando Jesús fue cuestionado sobre el mandamiento más importante de la ley, Él dijo, ¿cuál? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero no se quedó ahí, sino que dijo, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumplen toda la ley. Si tú guardas estos dos mandamientos de amar a Dios por sobre todas las cosas,
tú no vas a ejercer favoritismo porque vas a honrar a Dios, porque lo amas a Dios. El pastor Miguel Núñez dice que entre más conocemos o estudiamos la palabra, mejor conocemos a Dios. Entre más conocemos a Dios, más amamos a Dios. Y entre más amamos a Dios, más vamos a tener el deseo de obedecer a Dios. Es una cadenita, hermanos, una cosa da la otra. Conocer a Dios nos ayuda a amarlo más y amarlo más nos ayuda a obedecerlo más. Entonces nosotros, hermanos, escuchamos estas palabras de Jesús cuando Él dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas y después amarás al prójimo como a ti mismo. Y no, hermanos, aunque la filosofía y la cultura del día de hoy se agarre de esto de amar a tu prójimo como a ti mismo, y dicen ellos, ya ves, tienes que amarte tú primero para poder amar a otras personas. Esas son filosofías terrenales, hermanos. Eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Su palabra nos enseña que nosotros debemos de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz todos los días para seguirle a Él. La palabra del Señor nos invita y nos manda más bien a amar a nuestro prójimo. El amor es lo que distingue al creyente. En eso se resume toda la ley, dijo él. El que ama a su prójimo como a sí mismo, no hará las cosas contra su prójimo que no le gustaría hacerse en contra. O sea, lo que este texto quiere decir, hermanos, asume lo que es verdad. Tú te amas a ti mismo, ¿verdad que sí? Te amas tanto, hermanos, que cuando llegas al pan y al café después del servicio, estás mirando cuál es el pedazo de pan que tú quieres comerte. No estás pensando en el mejor pedacito de pan para decirle, ay, ahí viene el hermano detrás de mí, dejo para que lo escoja él o ella. Llegamos y escogemos el pedazo de pan que nos gusta a nosotros. Entonces la palabra asume, ya sabe que tú te amas a ti mismo. Pero eso no quiere decir ámate tú primero para que luego puedas amar a los demás. Eso quiere decir, es como hay se está asumiendo que tú te amas, pues de esa manera, así como tú te amas, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Hermanos, ya que hemos sido amados por Dios, cuando no teníamos, cuando no merecíamos ser amados por Dios, Él nos amó. Y ya que hemos sido amados por Dios, aun cuando estábamos en esa pobreza espiritual de muerte, estábamos podridos, estábamos muertos, allí es donde Dios nos escogió. Ahí es donde Dios nos levantó y nos dio vida. Ya que Dios nos amó de esa manera, amemos como Dios ama. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Puede que traigas $1 en tu bolsa. Puede que no traigas ni $1. Puede que estés tratando de averiguar cómo es que le vas a hacer esta semana para estirar el dólar un poquito más para poder comprar la comida que necesitas. Pero una cosa es segura, y no porque lo digo yo, sino porque Dios lo ha dicho, si tú eres un hijo de Dios, tú eres rico. Si tú tienes a Dios, tienes todo lo que tú necesitas. Como tienes a Dios, un Dios que es un buen Padre, suplirá tus necesidades y usará a tus hermanos dentro de la congregación para suplir tus necesidades. Nosotros damos, hermanos, y estuvimos en una serie en noviembre, algo que nunca había hecho, hablar del dinero por un mes entero, con una serie de generosidad.
Nosotros damos por diferentes razones. Una de las razones obviamente es para el sostén del pastor en el futuro, primeramente Dios así lo permite, de pastores, para el sostén de misioneros en la obra, de acuerdo a la palabra, pero también para el sostén de las personas que necesitan dentro de la congregación. Esas son las tres metas por las que nosotros damos. Y cuando usted da, hermanos, usted está, aparte de ser un ejercicio de generosidad, un ejercicio de obediencia a Dios, también es un ejercicio de amor a Dios y de amor por su prójimo. El favoritismo, de la otra manera, es contrario a la fe bíblica, que enseña que debemos de amar al prójimo como a uno mismo, y por ende el favoritismo es pecaminoso. El juzgar por apariencias revela las malas intenciones del corazón. Dejemos, hermanos, que el amor nos identifique como quienes hemos sido amados sin merecerlo. ¿Qué no era el Chapulín Colorado el que traía el corazón amarillo? Él usaba un uniforme exterior. Cuando Bolaños se quitaba ese uniforme, ya era otra persona diferente. Pero la vestimenta de cristiano no se la puede uno quitar y poner. La vestimenta de cristiano es algo que el Señor nos ha concedido y que el Señor no nos quitará. Y es algo que nos identifica continuamente. Qué bonito sería, hermanos, que cuando a usted lo miren llegar, digan, ahí viene el amor. Que su vida sea caracterizada por amor hacia su prójimo. Y debemos de obrar en amor, hermanos. Santiago 2:26 nos dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Dicen, hermanos, que tienen fe, pero tienen favoritismo. Ahí hay una contrariedad. No va una cosa con la otra. No se puede mezclar el agua con el aceite, ¿verdad que no? No se puede mezclar el agua dulce con el agua salada y mantenerse dulce. Entonces, si usted dice que tiene fe, pero no tiene obras, en realidad la fe que usted dice que profesa no es fe. Está muerta su fe. Entonces el amor nos identifica como creyentes y nos mueve a juzgar con misericordia, sin favoritismo. Veamos la última parte del pasaje. El favoritismo restringe la misericordia. Versículo 9 dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y termina diciendo, la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es el punto de Santiago, hermanos. Ya que ustedes son libres, amen al prójimo y tengan del prójimo misericordia. Jesús lo enseñó. Mateo 5:7 en el sermón del monte, que los bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. ¿Se recuerda esa parábola en Mateo 18, hermanos? Cuando un siervo debía al rey una cantidad enorme. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce en su valor como 216 toneladas de plata. Imagínense que usted debiera a una persona 216 toneladas de plata.
Era una deuda enorme, como este hombre debía al rey, a su señor. Esto era un salario de 160,000 años de trabajo. 160,000 años de trabajo, 216 toneladas de plata. Y como no podía pagar, él suplicó, pidió misericordia. Y le fue perdonado. El rey tuvo misericordia de él. Pero este siervo que fue perdonado salió de con el rey. Y se encuentra con un consiervo que le debía a él 100 denarios. Lo equivalente a 100 días de trabajo. Igual como el siervo, el consiervo tampoco pudo pagarle, no tenía con qué pagarle. Pero en lugar de el siervo reaccionar como reaccionó el rey con él, con su consiervo no tuvo misericordia. Aun cuando el consiervo pidió misericordia, él no tuvo misericordia. Entonces nos dice la parábola que Jesús nos explica o que nos da que este siervo que no perdonó fue entregado por el rey a los verdugos hasta que pudiera pagar la deuda. ¿Cuándo iba a poder pagar 160,000 años de trabajo? ¿Cuándo iba a poder pagar 216 toneladas de plata? Nunca. Entonces Jesús dice, termina esta parábola diciendo que así hará Dios con los que perdonen. Serán perdonados. La palabra del Señor siempre nos invita, hermanos, a ser misericordiosos porque nosotros hemos recibido esa misericordia, hermanos, hemos recibido perdón, amor, hemos recibido misericordia. Estas son características que ahora, después de haberlas recibido, el creyente debe de ser caracterizado por estas cosas. Somos transformados, hermanos, a la imagen de Dios y obramos de acuerdo a su voluntad. Puede que en tu vida no haya el mismo nivel de perdón que en el perdón que hay en otra persona, pero hay perdón. Y ese perdón debe de ir en crecimiento. Y la gente te va a fallar. Y la gente te va a hacer cosas que tú no imaginabas. Y allí son los momentos cuando tú vas a ejercer el perdón. Así como has sido perdonado, así perdonarás. Somos cristianos que hemos experimentado el amor de Dios. Y así como hemos experimentado el amor de Dios, Dios nos manda ahora a amar a las demás personas. Recuerde, esto no es el camino a la salvación. Está hablando a hermanos, personas que ya son salvos. No es que una vez salvo y siempre salvo si yo puedo vivir mi vida como yo quiera vivirla. No. Dios exige que nosotros nos parezcamos a Él. Que así como Él nos dio misericordia, nosotros también ejerzamos misericordia con otras personas, que tengamos estas características. El creyente debe crecer en parecido a Dios, hermanos. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 16 y 17, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Nos debemos de parecer más a Dios cada vez. Y dice el 17, y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Amemos como Dios ama, hermanos. Busquemos la santidad como Dios es santo. No juzguemos, no tengamos prejuicios, eliminemos nuestros prejuicios, vayamos delante de Dios y pidámosle a Dios, Señor, revélame esas áreas de prejuicio que aún quedan en mí y ayúdame a desecharlas de mí. Pero, dice Santiago en contraste, si muestran favoritismo, están pecando. Algunas personas dirán, es que el favoritismo no es tan grave, digo, tampoco soy un asesino, tampoco he engañado a mi cónyuge, tampoco he robado. Hermanos, el favoritismo no es un pecado menor.
Puedes pensar que es menor, pero es un pecado grave porque grave lo mira Dios. Dios toma nota de todo pecado. Y el que peca, hermanos, se convierte en un transgresor. Alguien que sabe hacerlo bien, pero intencionalmente infringe lo que Dios nos dice que no hagamos. ¿Se recuerda del joven rico que se acercó a Jesús? Señor, ¿qué debo de hacer?, le preguntó el joven. ¿Qué debo de hacer para poder llegar al cielo? Y Jesús le dijo algo, hermanos, que no recuerdo en ninguna otra parte de la escritura que se le haya dicho a alguien. Jesús le dijo al joven: solamente una cosa te falta. Hermanos, este joven rico era una persona a la perspectiva o al juicio humano, era una persona buena. Porque Jesús primero, antes de decirle eso, le dice: pues haz esto, y le menciona varias cosas de la ley. Y él dice: todo eso lo he guardado. Y es cuando Jesús le dice: solamente una cosa te falta. Hermanos, imagínense que a nosotros nada más nos faltara una cosa para ser perfectos. Nos faltan varias. Me faltan varias. Muchas me faltan. Pero este joven le dice: solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y usa ese dinero para demostrar el amor de Dios, regalándolo a los pobres. No dijo demostrando el amor de Dios, pero eso era lo que él iba a demostrar. Vende todo lo que tienes y regálalo. Y aparte de demostrar el amor hacia su prójimo, también iba a demostrar que él amaba más a Dios que a sus riquezas. Pero la palabra nos dice que este joven, al escuchar la una cosa que faltaba, se le hizo demasiado. Y se fue triste. Se fue triste. ¿Cuántos en este día saldrán como salió el joven? Rechazando la palabra. Rechazando lo que la palabra nos está instruyendo a hacer. Saldremos tristes, cabizbajos, porque preferimos abrazar el favoritismo, el prejuicio, antes que obedecer a Dios. Si no estás evitando el favoritismo, eres culpable de haber transgredido toda la ley. Nadie puede decir: he cometido adulterio, pero no he matado. Igual has pecado. Santiago les dice: así procedan, así actúen, así obren como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. La libertad que el nuevo pacto trajo a través del Señor Jesucristo. Nosotros no seremos juzgados por los pecados que hemos cometido. Ya Jesús pagó el precio en la cruz por esos. Nosotros no seremos juzgados por los pecados que hemos de cometer. Ya Jesús los pagó en la cruz del Calvario. Jesús ya fue castigado. No seremos nosotros castigados cuando somos creyentes, cuando somos verdaderos hijos de Dios. No seremos castigados. No seremos juzgados según nuestra justicia, sino la justicia de Jesús en nosotros. La justicia imputada, transferida de parte de Jesús hacia nosotros. Los que no hacen misericordia, hermanos, son los incrédulos. Ellos serán juzgados sin misericordia. Ustedes serán juzgados con misericordia. Por eso dice Santiago: compórtense como los que han de ser juzgados así. Compórtense como deben comportarse. El creyente que será juzgado, hermanos,
El creyente que será juzgado con amor y misericordia por el nuevo pacto debe actuar igualmente y no debe vivir con prejuicios ni con favoritismo. Vamos llegando, hermanos, al final. Y encontramos en Jesús un ejemplo maravilloso. Jesús fue el sacrificio que estableció el nuevo pacto por medio de su sacrificio. Y si hemos llegado a ser parte del nuevo pacto, ya no del pacto viejo de la ley, sino ahora del nuevo pacto a través de la fe en Jesús, entonces hemos llegado a conocer el amor. Y en amor y misericordia Jesús puso su vida por nosotros. Ahora nosotros nos comportamos en conformidad a ese amor. Nos deberíamos estar comportando en conformidad a ese amor. ¿Lo estás haciendo, hermano? Fíjate lo que dice Juan en 1 de Juan 3, 16 al 19. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Bueno, esta es una pregunta seria, no la leamos nada más y brinquemos a la próxima línea. Quiero leerlo de nuevo. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cuántos tienen bienes de este mundo? Todos tenemos bienes de este mundo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua. No nos hermaneemos nada más. Hermano fulano de tal, hermana. No nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es una confirmación que estamos en la verdad cuando amamos a nuestros hermanos. Y el amor no tiene lugar para favoritismos ni prejuicios. Por favor, te invito a que inclines tu rostro y que cierres tus ojos. Y que nos pongamos en este momento a meditar sobre lo que la palabra del Señor en este día nos ha hablado. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, un hermano mío, debes de identificar con la ayuda de Dios las áreas de favoritismo que te conducen a obrar con maldad. Sé sincero delante de Dios. Has obrado con favoritismo. Has obrado con prejuicios. Has menospreciado, despreciado a otras personas simplemente por su aspecto físico. Confiesa delante del Señor y pídele perdón. Dile: Señor, yo no quiero obrar mal. Yo quiero parecerme más a ti cada día. Yo quiero que tu Espíritu Santo me moldee, me cambie, me ayude a ver a las personas como tú miras a esas personas. Me ayude a poder mirarlos a través de Jesús. Si tú eres mi hermano, si tú eres un cristiano, pídele a Dios que te ayude a obrar con amor y misericordia. Que en tu frente, que en tu pecho traigas el escudo de un corazón. Que se note a lo lejos que tú eres una persona que ha sido transformado, que ha sido receptor del amor y la misericordia de Dios y que de esa misma manera vivas. Mi mamá en estos días me estaba contando sobre mi abuelita. Una abuelita que no conocí yo, que murió
antes de que yo naciera. Y la gente del rancho la conocía a ella como una mujer que era dadivosa. Mi mamá misma y sus hermanas, mis tías, le cuestionaban a mi abuelita: ¿por qué, abuelita? ¿Por qué vas a darle a esa persona que nunca ha sido misericordiosa, nunca ha sido dadivosa con nosotras? Ahora que te piden un taco, tú le vas a dar, le guardas un pedazo de queso, etcétera. Las diferentes cosas que en un rancho saben haber. Y sus mismas hijas le cuestionaban. Y la respuesta de mi abuelita hacia mi mamá y hacia sus hermanas era: Dios es así. Dios nos da lo que no merecemos. Y porque Dios es así, nosotros debemos de comportarnos así. Obrar en misericordia. Debemos de obrar en amor, especialmente con nuestros hermanos, con los de la familia de la fe. Pídele a Dios que cada día seas distinguido, seas representado por el acto de amor y misericordia en tu vida. Y mientras que los cristianos siguen ahí con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, pidiéndole a Dios eterno que les ayude a ser como Él, quiero decirte a ti que no eres cristiano, a ti que eres de otra religión: no hay religión que pueda salvar. Es Jesús y solamente Jesús. La palabra del Señor nos dice que Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía llegar a Él, a Dios. Nadie podrá llegar al cielo si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Todo fuera de Él es muerte. Si tú no estás en Jesús, si no has puesto tu fe en Jesús, un día serás juzgado por tus pecados. Por eso es que en este día yo te invito a poner tu fe. Y tú dirás: pues no, yo soy buena persona, no necesito la salvación. Seguramente cuando llegue a las puertas del cielo y encuentre un barbón ahí con llaves, me va a dejar entrar. En ninguna parte dice que hay llaves en el cielo, o ninguna persona esperando en el cielo. La palabra del Señor nos dice que Jesús es la puerta, y que el que por Él entra encontrará la vida eterna. Si tú has quebrantado solamente uno de los mandamientos de Dios, si tú has cometido solamente un pecado, eres culpable, eres transgresor de la ley de Dios y necesitas la salvación. Te has hecho culpable de transgredir toda la ley de Dios. Pero en Jesús encuentras el perdón. En Jesús puedes encontrar la salvación de tu vida. En este momento, ahí donde estés. Si nos miras en línea, si estás aquí, ahí donde estés, clama a Jesús en este momento. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete y pídele que te regale esa fe en Jesús. Pídele a Dios que te regale esa fe en Jesús para la salvación de tu vida. No tenemos el día de mañana comprado. Yo tengo los planes de llegar el día de mañana con mi familia, pero yo no sé si voy a llegar. No tenemos el día de mañana comprado. Entrega tu vida hoy. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón, nos dice el libro de Hebreos. No endurezcas tu corazón, sino atiende a la voz del llamado a la salvación. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que tú la continúes bendiciendo en nuestros corazones. Te
Te pedimos que la bendigas, Señor, de tal manera que nosotros podamos vivirla más y más. Que podamos ser transformados por ti, en ti. Que tú cambies actitudes, que tú moldees sentimientos, que tú elimines pensamientos que no te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a honrarte, Padre, y yo te pido por la salvación de aquellas personas que en este día han reconocido a Jesús como el único camino de salvación. Dales vida, Señor. Y ya que les has dado vida, Señor, te pido, Padre, que tú ahora trabajes por medio de tu Santo Espíritu, guiándoles, por medio de tu palabra, guiándoles, Señor, en tu camino, Padre. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén.